pero también de grandes posibilidades. Tiempo de crisis, tiempo de cambios, tiempo de mente. Tiempo de crisis, tiempo de cambios, tiempo de deprimirse o transformarse, tiempo de imaginar un nuevo siglo. Este es el tiempo. Tiempo de Tomas. Una mirada humanista del acontecer político, social y cultural de Chile y el mundo, con la participación de Fernando García Nadaf, Efrén Osorio y Tomás Hirsch, junto a sus invitados. Despeínate, indígnate y súmate a Tiempo de Tomas. Transformarse en algo original y no conocido hacia el día de hoy. Hola amigos, hola auditores, bienvenidos a este Tiempo de Tomas que transmitimos todos los lunes aquí desde la radio que piensa, Radio Universidad de Chile, con nuestros invitados permanentes, ¿no? Porque ustedes son invitados. No somos invitados. Todos, ¿no? Invitados permanentes. No sé, Es un nuevo término. tíos permanentes. Eso ya Eres es mi otra tío cosa. permanente. Eso es otra cosa, tío permanente. Efrén Osorio, Tomás Hirsch. Efrén, ¿cómo estás? Muy bien, pues acá una nueva semana. La semana pasada anduve haciendo otras menesteras, así que Minestrones. se salvaron de mí. Y ahora nuevamente me tienen junto a este micrófono. Hola Tomás, ¿cómo estuviste en 18? En 18 total, cueca, empanada. No, mentira. Estuve muy tranquilito, la pasamos muy bien. Un lindo 18 en familia. Ya, Muy, no muy- hubo cueca. Ah, no, mira, ya, si puedo arrancarle a la cueca, la arranco porque cuando fui candidato, tú sabes que me tuvieron con clase de cueca como lo voy a confesar ahora aquí, me tuvieron como mes y medio desde mediados de julio preparando la cueca del 18 Y a los Lagos Ver. y fue un desastre. Afortunadamente lo armamos bien el asunto y para la inauguración de la fonda del Juntos camuflamos. Podemos me rodearon así como 12 parejas bailando cueca simultáneamente, así que las cámaras les costaba agarrar el desastre que estaba sucediendo ahí al medio. Pésimo. ¿Ah? No, Pésimo. pero yo ya perdí toda esperanza. Oye, bueno, yo quería contarles ¿Y tú? que yo, la verdad que fui a celebrar muy patrióticamente las fiestas patrias a Lima. A Lima, como te fue un 18 con ceviche. Sí, bueno, Con ceviche. mucho ceviche, pisco sour. Pisco sour, bueno, ¿y es de allá o es de acá? ¿Cómo era la cosa al final? Yo creo que es de allá. Sí, no, digamos la firme. Esta es la radio que piensa, Sí, yo creo que es de allá. no, o por lo menos les queda muy bueno allá. Mejor. No, yo creo que es de allá. No. Oye, yo les quería contar que ayer fue el Día del Trabajador Radial. Y con motivo con esa chiva, con esa excusa, tenemos a un viejo amigo que ha sido un trabajador viejo, radial, ¿no? no es tan viejo, pero que yo lo conozco hace muchos años. Entonces, y que ha sido un periodista sobre temas políticos desde hace, ya casi me comentaba recién, 27 años. Y que bueno, yo lo conocí cuando cubrías Cancillería, Exacto. pero también te escapabas a La Moneda. Bueno, De todo un poco. de todo un poco, ¿ah? Así que le quiero dar la bienvenida a don Nelson Oteiza, que yo creo que la voz mucha gente te la va a reconocer además, porque la gente te reconoce tu voz. 27 años en radio, sí, algo quedará, ¿no? Y gracias por lo de Don. Saludo a Efrén, a Tomás y a ti, Fernando, y también a todos los auditores de la radio, y gracias por la invitación. Oye, Nelson, y bueno, vamos a hablar muchas cosas. La idea es que hablemos un poco del periodismo que se dedica a la política, que hablemos también de temas que a veces no se habla mucho, ¿no? De libertad de prensa, de la concentración de los medios, etcétera, que son un montón de temas políticos que por X motivo no alcanzan a ser cubiertos o no alcanzan a ser totalmente discutidos en esto. Así que también invitarlos a los amigos que después en la segunda parte del programa nos llamen, además porque hoy día tenemos un auspiciador. Bien, ¿no? pero Tenemos hay que auspiciador, aplaudirlo, eso ¿cierto? Eso es algo muy grande aquí, Nelson. Y este Himno nacional, por favor. y este auspiciador que es 1234, ¿no? Que además Como 1234. así es una página web que se llama www.1234.cl. ¿Pero con números? Con sea, letras 12 y con número 34. O sea, un 234. Claro, No. Ah, www.12 con números. y después 34 con letras. Así es. Es como los 12 puntos. No, que estoy perdón, pensando. Al revés. es que Al me revés. dije al revés. Perdóname, chuta, partí mal. No, 12 con Van a letras. bajarme el auspicio, Y la falta de costumbre. Ya, entonces, 12 ¿cómo con es? letras. 12 con letras y 34 con números. Y además
Claro, ahí sí, ¿no? Perfecto. Y que ellos nos van a proporcionar unos lindos regalos, ¿no es cierto? Unos relojes que vamos a sortear entre los amigos que nos llamen Buenísimo. al programa. Así que en eso Pero ¿y vamos cómo aplicar nos van a la llamar? segunda. Tú tenés Nos van a que- llamar en la segunda parte del programa al 2977-1579 y al 2977-1580. Entonces, a los amigos que llaman siempre para preguntarnos, para participar de la conversación, entre ellos vamos a sortear no no es un reloj para cada uno. No, digamos, entre ellos vamos a sortear un reloj, un G-Shock, que es un muy buen reloj, ¿no? Así que eso. Efren, ¿tú querías comentar algo? Aprovechando que tenemos a Nelson acá, yo quiero conversar, que nos cuente. Nelson, yo te conocí reporteando desde La Moneda. Exacto. Se moneda en alguna Toda la oportunidad. cosa política. Y a mí siempre me ha llamado la atención el tema porque como que acá en Chile se baja línea en la prensa, como que de repente todos los medios de comunicación dicen exactamente lo mismo con pequeñas variantes ante distintos casos. Yo recuerdo alguna vez, a propósito del caso Bomba, me acuerdo una vez cuando un militante nuestro fue acusado de ser terrorista argentino infiltrado en las marchas estudiantiles. Sí, lo recuerdo perfectamente. Y armaron todo un show mediático. Ujú. Y la prensa hablaba exactamente lo mismo, de que era alguien que estaba infiltrado y nosotros sabíamos, lo conocíamos por años, que era uno nuestro, y hablaban de que, no sé, que sus pasajes o su llegada a Chile siempre coincidían con las marchas estudiantiles, que se veía cada vez que había, no sé, una cosa explosiva, y hacían todo un relato de las supuestas intervenciones de Jorge González como un gran activista y terrorista argentino infiltrado en las marchas estudiantiles en Chile el año 2011. Y nosotros intentamos dar nuestra versión, Ujú. y la verdad es que no había caso. Todos los medios de comunicación, salvo, debo reconocerlo, Fernando Paulsen, que me entrevistó en medianoche, que fue el único que escuchó la versión nuestra y que lo tiró al aire. Pero el resto, todos los medios hablaban la misma versión que venía, ¿Qué año fue esto? 2011, que venía indudablemente del Ministerio del Interior, y en ese entonces estaba como parte de la Intendencia Felipe Arboe, o Ministro del Interior, ya no me acuerdo en qué estaba el Felipe Arboe en ese minuto. Subsecretario. Yo hablé con Felipe Arboe y seguía con el mismo relato que coincidía con todos los medios de comunicación. Entonces, claramente ahí hubo una bajada de línea que se repitió en todos los medios escritos, radiales y televisivos, y que cuando uno intenta dar una opinión distinta, que en este caso era la verdad, no fue caso. Y finalmente nuestro militante fue expulsado abruptamente del país, y ningún medio de comunicación, salvo Fernando Paulsen, dio nuestra versión. Y lo más probable es que nunca haya sido exculpado, ¿no? O sea, si nunca se le procesó. No fue una medida administrativa, no fue una medida judicial. Yo coincido en ese análisis en que hay una bajada que viene desde las instituciones, entre comillas, que recoge la prensa. Sí discrepo en una cosa, tú hablas de todos, y en general los dirigentes políticos hablan de todos los medios de comunicación, y eso no es así. Sobre todo en una época en que ya los medios de comunicación no se remiten exclusivamente a la televisión y a la radio, o a la prensa escrita, sino que hay una serie de medios alternativos con la penetración de Internet. Lo que pasa es que los medios que tratan o intentan hacer algo distinto o a dar todos los grises que tiene la noticia son muy poco considerados, y en eso tienen mucha culpa también, mucha responsabilidad la propia clase política. En todos los años que a mí me ha tocado cubrir informaciones del ámbito político, hay una cosa clara: los dirigentes políticos, sobre todo los de la élite, mueren por salir al Mercurio y La Tercera y los canales de televisión. Pero hay medios, como la misma Radio Universidad de Chile, y como otras radios, en las que yo también tuve la fortuna de trabajar, en donde sí se hacen esfuerzos, pero no se visibilizan. Y eso está íntimamente ligado con lo que tocaba Fernando al principio, que es el tema de la concentración de los medios. Sin duda, la existencia del duopolio, particularmente en la prensa escrita, es algo muy fuerte que se impone y que impone los criterios y la forma en que trabajan el resto de los medios. Por años, el diario La Segunda, por ejemplo, en las tardes,
era la que se usaba en la sala de redacción para dictar pautas, independientemente, sin siquiera haber un filtro respecto a si lo que se decía es cierto o no. Y eso ocurre hoy también con, estoy hablando básicamente de los diarios, Diario Mercurio y La Tercera, con los cuales sucede lo mismo, digamos. Hay poco filtro, poca elaboración. Para generar la pauta dentro del mismo periodista, Exacto. digamos, ¿no es cierto? Se da por hecho porque lo dice. Y a propósito de eso, Nelson, a propósito de eso, de tu trabajo dentro ahí en La Moneda o en los distintos ámbitos del poder político, jurídico, etcétera, ¿qué impresión te dio respecto de cuánto se hace para estar efectivamente en los medios? Es decir, cuánta actividad propia de La Moneda, en definitiva, es para estar en el titular de la segunda de la tarde o para estar en el noticiero de Canal 13 o Televisión Nacional esa noche. Es decir, cuánto de algún modo influye la aparición en los medios en la misma pauta política y las mismas decisiones políticas. Hoy, lamentablemente, influye más la imagen que el contenido. Eso es efectivo. Las autoridades se preparan para estar en televisión, se preparan para estar en LUN, por ejemplo. ¿Para estar en las últimas noticias? Sí, sin duda. Ejemplos hay muchos. Se busca... Ejemplo, tírate algún ejemplo para que... No. Es off the record. No, pero hay, sin duda que hoy día para un político salir en LUN, para algunos políticos es algo importante, es algo relevante. O sea, llega un segmento, a ver. O sea, si tú eres un político que no por buscáis... casualidad Álvaro Elizalde, por ejemplo, el vocero de gobierno, le ha sacado partido hasta este parecido que se le dice que se le encuentra con un personaje de una teleserie turca. Ya. De Megavisión. Famoso, sí. Onur. Ajá. Esa hebra la tomó LUN y el vocero ha sabido sacarle partido, porque eso hoy rinde. Más allá de los contenidos o cómo se fraguan los contenidos, la verdad que, para usar un término muy de moda, se fraguan en una cocina que no todo el público llega a conocer, digamos. Ya, pero es el caso, por ejemplo, de la personalización del personaje político, ¿no? O sea, que se construye para salir en LUN, por ejemplo. Eso es porque responde a la agenda de Elizalde en este caso. ¿Te das cuenta? Pero no hay una visión, claro, una agenda propia. Pero también le redita al gobierno, evidente, que rebota ese efecto positivo en imagen, rebota en el gobierno. Me cuesta pensar que realmente que La Moneda realmente, se enfocan, privilegian de repente La Moneda, LUN. No estoy diciendo que La Moneda tenga una estrategia para aparecer todos los días o una vez a la semana en LUN. Pero a ver, contestando derechamente la pregunta de Tomás, sí, efectivamente la estrategia comunicacional hoy día de las autoridades, y no solo del Ejecutivo, de los parlamentarios, son en base a la cuña, a la foto, y en lo que yo creo que tenemos también mucha responsabilidad los periodistas, porque razones más, razones menos, muchas veces nos quedamos con lo superficial y no hay espacio muchas veces, pero tampoco no hay voluntad de escarbar. Es que eso es importante, porque recordar a los auditores que estamos hablando con Nelson Oteiza, que es periodista connotado del ámbito político, y Nelson me corregía diciendo que hay algunos medios distintos a los tradicionales que sí intentan cubrir la noticia de otro modo, y eso me consta, y debo reconocerlo. Nelson, cuando yo era presidente del partido, varias veces me llamaba y sacaba... Ahora, lo que tú no sabes es que muchas veces eso nunca salió al aire. No, si lo sé. Si me daba cuenta. No se lo digas ahora. Si me daba cuenta. Pero la reventé. Yo al menos en mi trabajo siempre intentaba dar espacio a las expresiones minoritarias. Yo meto aquí una cuña en la pregunta de ¿eso significa que hay mucha presión editorial en los medios? Exacto, sí. Pues. ¿Hay mucha? Pero presión editorial, ¿qué significa para alguien que no sabe? Pero presión editorial puede ser desde que efectivamente se reúnen los editores con los periodistas y esto lo analizan en una reunión de pauta, hasta que simplemente en la mañana tenemos 3 horas de noticiario en una radio y se nos está acabando el tiempo y tenemos que cortar y sacamos... Claro, no sé si no, absolutamente. Y de hecho, quiero mencionarte un poco los esfuerzos, a mí me consta eso, la misma Radio Universidad de Chile, la Radio de Bio y tantos otros medios alternativos no oficiales, por así decirlo. Pero igual
Fíjate que actualmente estamos con el caso Bomba. Y el relato es que todo el país está frente a una célula terrorista, la más peligrosa. Célula tan peligrosa que usa una tarjeta VIP y no la bota. Célula tan peligrosa que después de colocar la bomba y ser buscado por todo Chile, por todas las agentes policiales, se esconden en la casa propia de la autora, donde además vive con el niño. Y se esconden los tres juntos. No es que cada uno se vaya a una casa de seguridad, que es lo que se acostumbra. Entonces uno se pregunta desde fuera, bueno, ¿cómo no hay ningún periodista, ningún medio que por lo menos cuestione, por lo menos coloque una visión distinta? No la hay. Fíjate que yo el fin de semana, a propósito de ese caso, empecé a buscar los perfiles en Facebook de los tres, de las tres personas que van a ser formalizadas mañana, y di con el de la muchacha, Natalie Casanova. Natalie Casanova. Y tú, si ves el perfil de Facebook de ella, o su Facebook, que lo tiene abierto, no hay mayores señales de que pertenezca o que tenga este perfil anarquista, entre comillas, que se le ha dado a todos estos movimientos antisistémicos en los últimos años. Pero claro, no hay un trabajo acabado. Las primeras versiones hablaban, las que se dieron en la mañana del día 18 cuando fueron capturados, por ejemplo, de que fueron apresados justamente en el momento en que planeaban realizar nuevos atentados para el 18 de septiembre en el Tedeum y para la parada militar el día 19 de septiembre. Nadie desmintió esa información y suponemos que el medio que la entregó no la inventó. Por lo tanto, esa información viene de una fuente, entre comillas, oficial, policial, judicial, gubernamental, no lo sabemos. Pero ahí quedó. Y nadie más lo desmintió. Y hoy, solo hoy en la mañana, se le preguntó al ministro del Interior subrogante, Mahmoud Alewi, qué había de cierto en eso. Y él dijo, no, la verdad es que no sé nada. Entonces, claro, tú tienes toda la razón, se escarba muy poco y se tiende a quedar con la versión oficial. Tiende a pasar desde ese punto de vista, Nelson, una suerte de síndrome de Estocolmo, es decir, una tendencia a agradar del periodista al dirigente político, al ministro, al presidente, a la presidenta. ¿Se corre ese riesgo al menos? Sí, sin duda, yo creo, pero a ver, lo que pasa ahí es que también hay una necesidad de los reporteros de mantener una buena relación con las potenciales fuentes. Y en eso, en algún momento, sí, efectivamente se puede llegar a confundir los planos. Ahora, yo creo que felizmente hay muchísimos casos en los que eso no se da. Hay profesionales que hacen su pega, que son capaces de compartir, por ejemplo, una invitación de una autoridad a alguna cena grupal, pero tener la suficiente independencia como para poder discernir a la hora de que haya que criticar o no a dicha autoridad. Distinto es que las autoridades muy a menudo se sienten en la libertad de cuestionar cualquier nota en los cuales no aparezcan bien parados, digamos. Sí, porque hay una relación bien complicada, eso, lo que tú estabas apuntando. Hay una relación, ¿no es cierto?, entre fuente, el actor político, digamos, para que entienda, el periodista, y después como que después el asunto como que se nubla después en el editor o subeditor, lo que viene después, porque muchas veces a mí me tocó ver que cuando trabajaba yo en la Cancillería, el grupo de periodistas a veces era muy cercano al ministro de turno, políticamente incluso, ¿no? Sí, claro. Entonces generaba cierta confianza y le hacía una buena entrevista, el tipo la soltaba buena, ¿no? Soltaba todo, y después al día siguiente la publicación ya venía o manejada o no manejada, encuadrada a través del titular o a través del lead, o a través de hay una cierta transacción, esa es la verdad. Es mucha. ¿Qué es esa transacción entre el periodista y el editor? ¿Para arriba? No, y a veces y el propio entrevistado. Sí, eso se da. Pero la relación, ¿cómo se ejerce esa presión desde arriba, digamos, desde la jerárquica, ¿no? Desde el editor, subeditor y periodista. Sí, también las hay, por supuesto. Recién cuando no sale bien parado el entrevistado, venían sus llamadas, son llamadas. Sí. No, directas. a veces lo llaman, suele ocurrir a La Moneda, digamos, lo llaman. Se encuentra con el periodista y le hacen ver
sus críticas. No es un correcto punto de vista, digamos, ¿no? Exacto. Pero sí hay una transacción y hay una presión editorial, sin duda en todos los medios. Ahora, lo conversamos esta mañana contigo, Fernando, en que aquí no existe la objetividad. O sea, yo particularmente no creo que el periodismo sea escéptico y objetivo. A propósito de ese tema de la objetividad... y la subjetividad tanto nuestra como de los editores y de los jefes de prensa. Pero se discute, y a propósito que ahora estamos recién celebrando el Día del Trabajador Radial, se discute entre los periodistas, entre los trabajadores de los medios de comunicación, este tema, el tema de la objetividad, el tema del enfoque. ¿Hay una reflexión, dirías tú, como colectivo o yo son más bien posiciones individuales? Yo diría que en las viejas generaciones, sí, en las más antiguas, las más nuevas, la verdad es que hay poco cuestionamiento. Eso es por lo menos lo que yo he logrado observar en los... Ahora, hay una responsabilidad de las escuelas de periodismo, entonces también. Bueno, en el tipo de preparación que dan. Sí, claro, pero finalmente es un análisis bastante profundo y es un trabajo de joyería que en definitiva se hizo la dictadura. Porque hace poco murió Mario Gómez López, por ejemplo, que era un tipo que, por lo menos yo lo seguí, era un tipo que en general aparentemente no aceptaba presiones, yo lo vi bien del lenguado. Pero eso es ya casi... Este año han fallecido 5 periodistas que jugaron durante la dictadura un rol bastante importante. El más renombrado, Mario Gómez López, pero hay otra serie, Enrique Canelo, María Eugenia Saavedra y un par más que se me olvidan en este momento, y Vladimir Aguilera, ex director de Fortín Mapocho, y que la verdad, para los que vivimos con ellos en esa época, nos llamaba un poco la atención la poca difusión que tuvo, de verdad el poco conocimiento dentro del gremio. A eso me estoy tú hablabas de cuestionar un poco la objetividad. Yo estoy de acuerdo contigo en términos, o la neutralidad. De hecho, nosotros nos declaramos como un programa que no es neutral. Nosotros emitimos opinión desde un cierto punto de vista y a mí no me parece grave eso. Lo que me parece grave es que a nivel de medios de comunicación se muestre solamente una parte de la realidad y se oculte o se ignore la otra parte, y ahí siento que hay un problema complicado. Claro, y eso se debe a la concentración de medios, sin duda, donde aquí se ha hecho bastante poco y la clase política ha hecho bastante poco. Recordemos que recuperaba la democracia, el debate que se dio en torno al financiamiento de los medios. Es que no hay donde el primer, tú lo debes saber más que yo, el primer gobierno de la Concertación sencillamente dejó morir los medios. Quiso regular y dejó morir medios como Cauce, APSI, Es casi paradójico, para mucha gente joven quizás no lo sabe, pero habían más medios de comunicación fuertemente críticos al poder establecido durante la dictadura que vivía. Claro. Es decir, lo que tú estás mencionando, todos esos medios, Cauce, APSI, Análisis, Fortín Mapocho, pero la época y varios otros, bueno, en democracia simplemente desaparecieron. Lo que pasó es que terminada la dictadura se cortaron los flujos de dinero que los sostenían, que eran los flujos de dinero que venían desde el exterior. Bueno, pero ¿cómo explicas tú que en democracia, y me imagino que la gran mayoría de los auditores lo sabe, se siga financiando mayoritariamente al Mercurio y en parte también a la Tercera, desde los gobiernos, ¿no es cierto?, con todas las, ¿cómo se llaman?, los anuncios, los avisos, las publicaciones oficiales. Es decir, que le significan miles de millones de pesos al clan Edwards. Y eso se financia desde los gobiernos, que podría perfectamente haber puesto ese tipo de publicidad en muchos otros medios, o por lo menos repartirla de otro modo. Se dejó morir la nación. Recordemos. Así es. Oye, Nelson, ¿y tú crees que es posible hacer prensa independiente en Chile hoy día? A nivel masivo me parece que es difícil. Si entendemos por masivo... Porque ha habido varios intentos, ¿no? Si entendemos por masivo a que tengan una gran... a que marquen pauta, a que tengan mucha lectoría, sea internet o prensa escrita, me parece que es bastante difícil. Y por eso vale tanto los esfuerzos que hacen medios electrónicos como El Desconcierto, El Ciudadano, y en el caso de las radios como la Radio Universidad de Chile. Sí, pero es una tarea titánica, sin duda. Hay una agencia de prensa. Sí, hay una experiencia que es interesante, que es la que hemos desarrollado los humanistas, cuando fue la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, el 2009, que terminó acá a los pies de la Aconcagua en enero del 2010. Para esa marcha, sabiendo las dificultades que había en los medios de comunicación en todo el mundo, esto ya no es un tema chileno, para promover
temas como la paz, el desarme, el fin de los conflictos, el denunciar el gasto militar, etcétera, temas que están muy cerrados en los medios habitualmente. Creamos una agencia de prensa, Presenza se llama, que fue muy interesante en darle cobertura a la marcha, y tan interesante que se decidió darle continuidad. La lleva hasta el día de hoy como directora a nivel mundial Pía Figueroa, chilena, nieta del fundador de la Nación, bisnieta del fundador de la Nación, de don Eliodoro Yáñez, así que de una familia, y su padre fue el ministro de Agricultura. No. Su padre fue Gonzalo Figueroa, el fundador de la revista Cauce. Sí, es decir, siempre muy vinculado a los temas de medios de comunicación. Creamos esta agencia de prensa y ha sido muy interesante porque en estos pocos años ha hecho convenio con alrededor de 100 medios de comunicación, agencias de noticias a nivel mundial, en más o menos 45 países, y hoy día reportea básicamente noticias que tienen que ver con lo que llamamos lo positivo, pero no únicamente, es decir, con avances del desarme, de la ciencia, de la cultura, del desarrollo, de la integración entre los pueblos, miles de iniciativas que hay, desde gobierno hasta organizaciones. No está pensado como promover solo lo alternativo, sino que muchas veces de los mismos gobiernos, Naciones Unidas, etcétera, y ha resultado en un medio muy interesante, con una óptica diferente y además hecha solamente sobre la base del trabajo voluntario. Es decir, con gente que va haciendo este trabajo de reporteo, de traducción. Hoy día Presencia está publicando en 7 idiomas a nivel mundial, y todo eso en forma no voluntaria. Y ha terminado asociado con un proyecto muy lindo a nivel mundial con la agencia alemana, con la Deutsche Welle. Hoy día Presencia todos los años lleva adelante parte del foro mundial que organiza la Deutsche Welle sobre prensa alternativa. Es decir, quiero decir con esto que de pronto es posible crearse espacios. Porque recientemente Presencia fue reconocido por el gobierno ecuatoriano como una agencia de prensa oficial y con sede en Ecuador incluso. Entonces, en definitiva, lo que estáis planteando es re interesante, como un esfuerzo distinto y alternativo con trabajo voluntario es posible de llevar adelante. Ahora, evidentemente no se puede plantear que toda la prensa se lleve adelante con trabajo voluntario, los periodistas, los editores, en fin. Y desde ese punto de vista yo vuelvo al tema inicial de acá. Tendría que haber una política desde el gobierno de Estado que permita la promoción de medios de comunicación independientes, alternativos y diversos. No sé cómo ves. Lo que pasa es que esto parte mal una vez terminada la dictadura, cuando, recordemos, Tironi sentenció que la mejor política comunicacional era no tener política comunicacional. Y de ahí se vino todo, se profundizó el llamado duopolio en la prensa escrita, y murieron todos los medios. Ahora, el gran desafío que tiene el periodismo independiente, creo yo, o la gran interrogante, es ¿para qué hacer periodismo independiente? Y uno tiendo a suponer que no es hacer periodismo para los propios, solamente para los propios, sino que tratar de influir. Y eso acá en Chile, con lo que tú planteas al principio, Efren, es algo muy, muy, muy difícil. Se hacen los esfuerzos, pero a nivel de influencia no tienen todo el peso que uno quisiera que tuvieran. Quiero recordarles a los amigos que estamos con Nelson Oteiza, un periodista en temas políticos que nos está compartiendo su experiencia. Invitarlos a los amigos también que nos están escuchando a que participen en esta segunda parte del programa con sus llamados al 2977-1579 y al 2977-1580. Vamos a sortear un reloj la segunda parte de quienes nos llamen. Y yo les quiero decir que ver y saben que vestirla ahora también está de moda, y por eso los quiero invitar a visitar el sitio internet www.1234, 12 con letras, 34 con número.cl, donde van a poder escoger sus relojes favoritos. Ahí van a estar las mejores marcas, con buenos diseños y con la avanzada tecnología. Hay Casio, Timex, Bulova, Orient, G-Shock, Baby G, Náutica. Entra entonces a www.1234, 12 con letras, 34 con número, y encuentra tu reloj especial para los mejores. Pues momentos. Nosotros también nos podemos ganar el reloj, ¿no? No, tú no, no seas tú. No. ¿Y si llamo? Bueno, llama, pero no te voy a contestar. Que está muy bueno eso. Sí. En Radio Universidad de Chile estamos presentando
Tiempo de Tomas. Una mirada humanista del acontecer político, social y cultural de Chile y el mundo. Estamos además al aire, estimado. Siempre metiendo las patas, don Efra. ¿Ves? Justo cuando estamos al aire. Y hay unos teléfonos, démoslo de nuevo porque lo viste tan rápido, lo voy a dar yo mejor. Dale. Yo creo que. Dale. Y vaya a ver cómo ahora sí nos van a llamar mucha gente al 2977-1579 y al 2977-1580 y ya tenemos 2 llamados, parece. Vamos al primer llamado. Si es que lo podemos. ¿Quién es? A ver, me están. No, sí, no. Sí, no, sí. No se nos hacen entiende un nada. gesto rarísimo que no se entiende nada. Elena, aló, Elena. Sí, con ella, qué cómico. Yo escuchaba todas las complicaciones. Claro, es que aquí es todo al aire, es así. Hola, Elena. Hola, mira, mi participación en realidad es como no sé si aporte, pregunta, no sé, pero es algo que me llegó por las redes, en el caso de la gente que está encargada de descubrir o de investigar el caso Bomba. Para mí, de acuerdo a lo que aparece acá en la información de las redes, dice que el prefecto encargado, Luis Sandoval Monteiro, tiene cuatro conflictos de su actuación dentro de la PDI. Yo después de eso, yo digo, ¿quién ñoña en Chile realmente no está salpicado de corrupción? Gracias, Elena. No sé si ustedes han sabido algo de este señor que está encargado. Vamos a preguntarle a Nelson sobre el tema. Gracias. Gracias, Elena. Gracias, Elena. Nelson, a propósito de eso, te voy a preguntar, ¿qué hay de cómo se enfrenta desde el punto de vista del periodismo todo esto de los rumores? Tenemos una llamada de Juan, ya lo vamos a escuchar, pero ¿cómo es esto de los rumores que empiezan a correr y a crecer y a aumentar y al final nunca se sabe qué es y qué es lo que no es? ¿Cómo hacen ustedes para verificar la fuente? ¿Cómo se hace eso? Eso es lo que se deberá hacer. Ajá. Es lo que yo siempre he tratado de hacer. De por sí soy escéptico de las cosas cuando no tienen una fuente conocida. Pero sin duda tiene que ver con lo que yo decía en el bloque anterior, en orden a que hay muy pocos filtros y generalmente tienden muchos los medios a tragarse, entre comillas, los sapos, como se dice, de una y sin hacer mayor análisis de lo que se está hablando o de lo que te quieren informar. Parece que tenemos otra llamada. Pero primero Juan de Providencia. Juan. Muy buenas noches. Hola, Juan. Cortito Hola, porque hay muchas llamadas. Sí, claro. Mire, mi pregunta es la siguiente. La venta de diarios, la penetración de los diarios en la opinión pública cada vez menor, creo yo, y los diarios generalmente no van a la masa de la población, sino que van a nichos de población. O sea, el Mercurio, por ejemplo, por poner un ejemplo para que nos entendamos un poco, aunque yo sé que ustedes entendieron todo, pero el Mercurio, por ejemplo, no penetra en gente de la clase obrera, por ejemplo, en la clase campesina, incluso ni siquiera en la clase de personas intelectualmente formadas, sino que se me ocurre que, por ejemplo, el Mercurio y la Tercera más bien influyen en personas que tienen cierta influencia o que la han tenido alguna vez. Esa es y sobre todo la venta de diarios, quienes leen, yo creo que lo que hacen de las últimas noticias. Ahora no sé el caso de los diarios por internet, no sé si serán muy leídos o no. Eso sería, perdónenme. Gracias, Juan. Le vamos a preguntar a Nelson. ¿Qué dice sobre No, este él tiene tema? toda la razón. Los diarios, como el Mercurio y la Tercera, hoy día llegan solamente a la clase dirigente, a la élite. De ahí también el interés de ellos por aparecer en los diarios. Y recordemos el caso de la Tercera. Hace ya varios años atrás dio un giro de un claro, diario más de corte popular a un diario derechamente político y cuyo leitmotiv fue justamente en este cambio igualar al Mercurio. En términos de la influencia se vio más llegar a ser un diario como el Mercurio. Claro, porque probablemente hasta tenía quizás más lectoría probablemente antes, ¿o no? Sí, yo creo, sí, sin duda. Puede haber tenido más lectoría, pero era más pesaba más la influencia, ¿no? Exacto, había más noticia policial, más noticia de espectáculo, etcétera, etcétera. Nelson, tenemos otro llamado. Federico Gana.
Sí, muy buenas tardes. Hola, Federico. Hola, hola. Muy bien, gusto saludarlo. Yo quiero, en primer lugar, felicitarlo porque esta idea de conversar entre periodistas sobre el periodismo y dónde vamos con el periodismo en Chile y dónde puede servir el periodismo para todas las necesidades que este país tiene, que son asombrosamente grandes, creo que yo me siento muy contento y muy satisfecho de que esto esté ocurriendo en una radio en Santiago en este momento. Eso en primer lugar, y le felicito a mi colega, a Nelson, que creo que es una gran acción la que está haciendo en este momento. Así que felicitaciones, Nelson, muy sinceramente. Gracias, Federico. Gracias. Tengo 2 o 3 preguntas. La primera, ustedes ya conversaron en la primera parte del programa, pero la pregunta mía es, ¿qué pasaría con el desarrollo de la democracia, el futuro de lo que estamos tratando de hacer en Chile, una parte de los ciudadanos, si tuviéramos un diario como lo tuvimos, si tuviéramos los medios de comunicación como los tuvimos? Yo creo que el gran error desde el año 1990 a la fecha es la muerte de los medios de comunicación, excepto los alternativos y excepto las radios como esta, por ejemplo. Yo creo que va a costar mucho llegar a una especie como de triunfo, como de salida honorable, clara y limpia hacia el futuro sociológico del país, por no contar con un medio de comunicación de hacerle la contra al duopolio del cual ustedes conversaban. Perfecto. Eso en primer lugar. Gracias, Federico. Federico, vamos a dejar ahí para que te alcance a responder Nelson, porque hay varias otras llamadas. Gracias. Sí, Federico, yo coincido y tiene que ver con lo que manifestábamos al cierre del bloque anterior, en orden a que yo soy bastante pesimista respecto a la influencia que pueden llegar a tener este periodismo alternativo o independiente, por el peso justamente de lo que tú mencionabas, del duopolio, como quiera llamarse, y la concentración de los medios de comunicación. En realidad surgen muchos medios independientes, pero el nivel de influencia es inversamente proporcional al surgimiento de esta gran cantidad de medios de prensa alternativos. Tenemos otro llamado, Cristian de Lampa. Cristian. Hola, buenas noches. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Bueno, un saludo a todos, primero que todo. No, quisiera un poco comentar y compartir tu opinión también ahí, el entrevistado. ¿Qué opinión tiene respecto del subtexto que normalmente está en las notas que sacan algunos medios, especialmente, por ejemplo, la tercera hoy día, sobre un perfil respecto de la gente que fue detenida en el tema bombas, y toda esa relación que hace con que son personas que, por ejemplo, son vegetarianas, que venden productos... Visten de negro. Visten de negro, claro, que venden cubos, que son solidarios con organizaciones comunitarias, pero que en el fondo no habla nada respecto de argumentos técnicos de fondo que los puedan responsabilizar de lo que se les acusa. Entonces hay un subtexto, digamos, en el medio que queda instalado relacionando cierto pensamiento, cierta forma de vida con una imagen de terrorista. ¿Cómo se usa eso y cómo si nos puede aportar un poco respecto de ese tema? Gracias, Cristian. Quiero recordar simplemente que estamos con Nelson Oteiza, periodista de muchos años en temas políticos. Nelson. Sí, bueno, lo que dice el auditor tiene que ver con los estereotipos que se han manejado. Esto de que visten de negro no es broma. Lean la tercera, me parece, del día sábado o domingo, donde se hacía una especie de perfil de los 3 detenidos en La Pintana, y se señalaba que algunos vecinos decían que se veía circular gente en esas casas, jóvenes, algunos, y se decía textual, algunos vestidos de negro. Algunos vestidos de negro. Y que fumaban a veces marihuana. Entonces tiene que ver con todos los estereotipos. Ahora, una derivada de esto es que en el caso, por ejemplo, del diario La Tercera, recordemos que La Tercera fue, yo diría, uno de los medios de prensa que se jugó por la tesis del caso Bombas, de que la gente que resultó absuelta era culpable y que efectivamente estaban involucrados en todos los actos que se les imputaban. No había día en que el diario La Tercera no sacara notas que reafirmaran esa posición, y de alguna forma lo que está pasando aquí es que con este caso
está nuevamente reafirmando dicha tesis, pese a que fue descartada judicialmente. Lo mismo ocurre en este caso con Canal 13. Recordemos quién hoy es el director de prensa de Canal 13, Cristian Bofill, director de la tercera, justamente en los momentos en que se desarrolló este bullado caso Bombas. Pero, ¿dónde empieza ahí el autocontrol del periodista? Porque, o sea, nosotros podemos tomar distancia, hacer una crítica que probablemente, estoy seguro que también están haciendo quizás los auditores, e incluso los periodistas, que saben cómo voy a caer en este juego de este involucramiento, de las poleras negras, que sean vegetarianos. ¿Dónde calza ahí el autocontrol, la autocrítica? Porque si nosotros lo hacemos, también lo están haciendo ellos. ¿Por qué no opera ese control? Bueno, que salgan publicadas cosas como decir que un vecino señala que venían muchos jóvenes vestidos de negro habitualmente a una casa, habla de que no hay un autocontrol, digamos. O sea, no insisto, no se filtra. O hay intencionalidad política, por ahí va el tema, ¿no? En la edición, sin duda. Sí, hay notas que por la relevancia en la edición tienen una intencionalidad política, sobre todo viniendo de ciertos medios. Recordemos que hay casos de periodistas que redactan notas que les son cambiadas y que prefieren que dichas notas no salgan firmadas por ellos, justamente porque se les cambió el cariz que ellos le dieron. Recordemos lo que ocurrió con la segunda, hace una semana atrás, con esta famosa portada que hablaba del retorno del miedo. Y la crónica que venía en ese ejemplar en la página 1 de una periodista que salió en la mañana a evidenciar el terror que se sentía 24 horas después a subirse a un carro del metro. Tenemos otro llamado, Roberto de Lampa. Hola, Roberto. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, mira, un poco risa digamos, lo que está manifestado en la tercera, que hablen de vegetarianos. Yo escuchara decir, digamos, que estos gallos comen carne humana, y qué sé yo, y que, no sé, y que tienen bombas en su casa, una cosa por el estilo, pero decir que son vegetarianos y porque se visten de negro, o sea, es una estupidez. Creen que los chilenos somos estúpidos, eso es lo que yo pienso. Y por otro lado, creo que hay aquí detrás, qué sé yo, organismos como la ANI o como la ex-DINA, qué sé yo, que están haciendo estas tonteras, digamos, justamente para llamar la atención y para caer bien, digamos, y no sé, para hacer creer que ya encontraron a la gente. En realidad son ellos mismos, qué sé yo, tratando de salvaguardar su propia imagen. Gracias, jóvenes. No, gracias a ti, Roberto. Nelson, no sé si tú quieres... No, Roberto. Ahora viene Aldo. Aldo está en la línea, pero no sé si Nelson... Quiero aclarar porque me hace notar aquí una fuente, el señor Fuentes, a propósito de este caso de los bombazos. Me señalaba una persona que conoce más o menos lo que hubo detrás de todo este operativo policial del 18 de septiembre, que ya se tenía identificadas estas 3 personas y ubicadas estas 3 personas 3 días antes de su captura, y que esto se precipitó producto justamente de que ya se había empezado a filtrar a la prensa, a la prensa sin salir publicado. Estábamos diciendo, justamente ya habían periodistas que estaban siguiendo esta hebra, y como modo de evitar o de contener ese tipo de situaciones, digamos, optó el día 18 por digamos, realizar el operativo. Es bien impresionante cómo se estigmatiza a propósito de esto que se dice vegetariano o que visten de negro, vegano. Y estoy pensando, en este momento está en Naciones Unidas, ¿no es cierto?, esta conferencia sobre el tema indígena. A nivel mundial está Evo Morales ahí conversando, haciendo los planteos de lo que ha significado el proceso y el gobierno boliviano. Y acá en Chile pasa efectivamente algo muy parecido, se estigmatiza totalmente a un pueblo, por ejemplo, una cultura. Oye, el pueblo mapuche está y hay alguna como un pueblo violento, pero sin duda. Cada vez que hay algún evento violento en el sur, inmediatamente se dice comuneros mapuche o terroristas mapuche, sin investigar, y muchas veces cuando se investiga efectivamente se descubre que no tiene nada que ver, que es un delito común. Recordemos que en alguna oportunidad se descubrió una especie de el comando tiziano, algo así, creo que se llamaba, que no eran era lo opuesto. Era lo opuesto. Era lo opuesto. Pero bueno, eso pasa cuando se masifican este tipo de estereotipos.
Hoy vamos a ir con otro llamado, con Aldo de Puente Alto. Ahora sí con Aldo. Ahora sí con Aldo. Ya, oiga muchachos, lo que le quería decir, que la derecha, desde que llegó la Bachelet al poder, insistieron tarde, matiné, vermú y noche, de que aplicara la ley terrorista. O sea, a como dé lugar, ellos querían echarle el guante a los estudiantes, a las manifestaciones estudiantiles de trabajadores, a los mapuches, y la carne de cañón, estos cabros, los cabros que se dicen, estos que se visten de negro. Y lo otro que quería decirles que nos explicaran, usted que son periodistas, sobre las cortinas de humo, que yo me acuerdo que Clodomiro Almeida se presentó, él vino acá y desafió la dictadura, entró a caballo y dijo, no quiero que me perdonen, quiero que me tomen preso y quiero que me juzguen. Y lo tuvieron que juzgar y tú quedó libre de polvo y paja porque eran puras mentiras. O sea, la dictadura siempre, la derecha tiene las cortinas de humo cada vez, y esa vez me acuerdo que los diarios de la derecha, que eran por supuesto la dictadura, tiraron cualquier cantidad, aparecieron los típicos bombazos en las noches, qué sé yo, que habían grupos terroristas, etcétera, etcétera. Y ahora, ¿qué pasaba ese día que hubo el bombazo? ¿Qué estaba pasando con la derecha? Los señores más encopetados, que dicen emprendedores, empresarios, estaban siendo perjudicados, les salpicaba a los bancos, les salpicaba a varias empresas sobre las cascadas. O sea, las empresas que se comieron en la dictadura, las empresas que crió Pedro Aguirre Cerda, las comieron todas. Una de esas, el yerno de Pinochet, el Ponce Lerú, y estaban siendo salpicados en esos días. Viene el bombazo y no se ha hablado más de ellos desde el bombazo. Por favor, sobre las cortinas de humo. Súper buen punto, Aldo. ¿Cómo es esto las cortinas de humo? Gracias, Aldo. Nelson. Las cortinas de humo, yo diría que tampoco son monopolio de la derecha. La verdad es que es algo que en estrategia comunicacional hoy se usa mucho. Entendamos por cortina de humo priorizar o distraer la atención, colocando en el foco comunicacional un tema cuando tú estás en un que tapa otro, que te trae problemas. Pero eso es un arma comunicacional, de estrategia comunicacional hoy muy utilizada en esta época. Efectivamente, en la dictadura tuvimos el caso del cometa Halley y el vidente de Peñablanca, de Peñablanca. Claro, pero era porque el monopolio del poder lo tenía la dictadura en esos años, pero hoy es una herramienta muy utilizada transversalmente. Oye, yo quiero aprovechar dos tweets que quiero comentar. Uno, Generación No Violenta pone ahí una nota, una foto bien interesante. Y muchachos, ahora sí que estamos seguros en el metro. Bueno, para verlo tienen que meterse dentro. ¿A dónde tienen que meterse? Seguir el hashtag, ¿o no? Mira, no puso el hashtag justamente. Pidámosle que la mande de nuevo con hashtag tiempo de toma. Generación No Violenta, por favor, tira de nuevo. Porque una foto muy buena. Claro, yo la puedo contar en todo caso. Dice, ahora sí que estamos seguros en el metro. Y salen 3 carabineros en el metro, y que están los 3 tuiteando, no sé qué, jugando con los celulares. Y jugando con la nariz también uno. Ya, y otro, Renato Méndez nos dice, pregunta, ¿qué pasa hoy con las universidades que imparten la carrera de periodismo? ¿Son algo culpables hoy de la prensa? Yo complemento, me parece una buena pregunta, la complemento. ¿Hay algún tipo de programa mínimo o algún tipo de el colegio periodista influye de algún modo o nada? Cada uno hace lo que se le da la gana, cada universidad. No, el periodismo ha sido víctima de la mercantilización de la educación, como todas las carreras, diría yo. Hay una parte que tiene que ver con la responsabilidad de las escuelas de periodismo, sobre todo yo diría en el ámbito privado, donde lo que más interesa es el dinero y no la formación, digamos. Y voy a relatar casos que se dan. Uno no entiende cómo de repente periodistas con 4 o 5 años de estudio después trabajan en medio de comunicación y tienen falta de ortografía, por ejemplo. Y eso nos lleva a un segundo factor, que es también la formación con que llegan hoy día los estudiantes a seguir estudios de periodismo. O sea, estudiantes que no les gusta leer el diario, no lo hacen, no tienen el hábito,
y que poco o nada conocen de la historia reciente de nuestro país de los últimos 40 años. ¿Y no era eso mejor, como antes salían los periodistas que no pasaban por la universidad y que se iban formando con la práctica, con los valores, con las normas, con la ética? Y con las mañas también. Bueno, ya, vale. No, yo creo que pero cada sistema tiene su valor. O sea, lo que te entrega la formación universitaria se supone que son las herramientas para pulir la forma en que escribes, la forma en que te puedes dirigir a las audiencias en el caso de los periodistas. Pero eso también lo aprendes en la práctica, ¿no? Sí, pero hoy, creo yo, las habilidades innatas en eso no existen mucho. No existen, bueno, casos como los de Mario Gómez López. Es un caso ícono de la ¿cómo se llama? De la vieja guardia del periodismo, formada en base a ser autodidacta, cuando periodismo no era una carrera universitaria. Se supone que cuando se llega a ser una carrera universitaria es para dar mayor herramientas técnicas de formación, pero las comparaciones yo no sé si sean tan plausibles, porque también tiene que ver respecto a la coyuntura, que es lo que yo decía al principio. La dictadura hizo un trabajo de joyería en el sentido de crear una ciudadanía, y ahí están los que llegan después a la universidad, que es poco crítica, que se cuestiona poco y muy competitiva, básicamente priorizando ganar dinero y la carrera fácil. Oye, ¿y el futuro de la prensa, Nelson? ¿Qué ves tú? Lo digital va a colocar cambios importantes, el periodismo ciudadano con las redes sociales. En un momento se decía incluso que iban a desaparecer los medios escritos. Se ha amenazado mucho tiempo. Pero también antes pensaba que cuando apareció la televisión que iba a desaparecer la radio. Por eso te digo, yo no creo eso, pero mucha gente dice, no a los medios escritos, y la verdad es que siguen teniendo bastante fuerza, ¿no? No, los medios escritos hoy siguen siendo importantísimo, insisto, pese a que llegan a un sector muy acotado de la población, tiene un valor relevante en la formación de opinión y por lo tanto en la toma de decisiones. ¿Pero lo digital está influyendo en la prensa tradicional? Influye, sí, yo creo que ha influido en la medida en que surgen medios como CIPER, El Mostrador, The Clínica Online, que han logrado, a través de la investigación de temas, poner temas que antes no tomaban los medios. Recordemos casos como el escándalo por el plan de la frontera, hace un par de años atrás, me parece que fue el 2012, nace de una investigación de CIPER Chile, que después obligatoriamente es tomada por los medios masivos y que derivó en sumarios en Contraloría, etcétera, la renuncia del fiscal Peña, a todo esto al Ministerio del Interior. Correcto. Oye, una vez más se nos fue el programa volando, nos queda parece un par de minutos y vamos a hacer el sorteo, ¿no es cierto, Fernando? Sorteo prometido. Pues dale, entre todos los que llamaron, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora. Pero digamos cómo va a ser. Sí, estamos eligiendo por azar un número entre la gente que llamó, nos dio el número 5. El número 5 fue Roberto de Lampa. Bueno, Roberto de Lampa, te has ganado un reloj G-Shock. Te pido, por favor, que vengas a retirarlo acá a Miguel Claro 509, mañana martes, ojalá. Y va a estar el reloj. Y va a estar el reloj. Esto gracias a nuestro gran auspiciador, ¿no es cierto? www.12 con letras, 34 con número.cl. No sé si tú quieres puntualizar algo más para ir cerrando el tema. No, yo quiero decir nada más que pasó el 18, muchas veces se dice que terminado el 18, aquí se termina poco menos el año. Yo creo que queda un año todavía muy activo, muy intenso, viene todavía la discusión de la reforma estudiantil, digamos, todo el tema de educación. Creo que es muy interesante la reforma laboral. Vamos a ver si en algún minuto hay o no hay nueva constitución. Por el momento parece que va a ser tema para nuestro programa del 2016 de radio. Pero creo que es muy interesante cuál va a ser el rol que va a tener la prensa, los medios de comunicación, los periodistas, porque aquí va a tener que generarse un gran debate a nivel nacional. Y desde ese punto de vista me pareció muy bueno, muy interesante conversar con un gran periodista como es Nelson Oteiza. Creo que en el futuro deberíamos volver a encontrarnos e ir haciendo un análisis de cómo va evolucionando la información respecto a estos casos en los que nos hemos enfrentado. Pero por ahora nos encontramos el próximo lunes. Solamente decir que un gran amigo también, periodista César, nos dice: el periodismo es más oficio que profesión, hoy práctica, se ejerce sin pasión. Gracias, Nelson.
No, gracias a ustedes por la invitación y siempre un agrado estar en espacios como estos donde se piensa y que de alguna manera el feedback que se tiene con los auditores demuestra que todavía queda masa crítica en este país. En esta radio, que es la radio que piensa. Gracias, nos vemos lunes. Muchas gracias. Gracias, chao. En Radio Universidad de Chile hemos presentado Tiempo de Tomas. Una mirada humanista del acontecer político, social y cultural de Chile y el mundo, con la participación de Fernando García Nadaf, Efrén Osorio y Tomás Hirsch junto a sus invitados. Nos encontramos el próximo lunes a las 8. Despeínate, indígnate y súmate a Tiempo de Tomas.